No es cineasta, pero tiene más tiempo libre que vos y recomienda algunas cosas que estuvo viendo. Vamos a hacer un repasito por 5 documentales y seguramente vamos a tener luego un bonus track. Arrancamos con el primero de ellos, 78/52, de Alexandre Philippe, que es la desconstrucción de la clásica escena de la ducha de la película Psicosis de 1960 de Alfred Hitchcock. No es un documental sobre una película, es un documental sobre una escena. La escena de la ducha de Psicosis. Ah, claro, y sí. Realizar esa escena se demoró una semana. No, para Hitchcock. hacer esa escena. Una locura. Sabía Hitchcock que esa escena iba a ser clave en la película y, ¿por qué no?, en la historia del cine. Un documental absolutamente interesante, didáctico y entretenido porque disecciona aquellos planos y cortes de Psicosis. Por eso 78-52 son la cantidad de planos y cortes que tiene 78-52. la secuencia, y donde se muestra sin mostrar, porque el asesinato ocurre en la mente del espectador, no ocurre en pantalla. Digamos, la carne... Sí, explícitamente no ves nada. No ves nada. A nadie morir. Y bueno, a ver, te tengo que mostrar algo que en tele no te puedo mostrar, pero te tengo que mostrar algo que los censores me dejen sin mostrar, porque la censura todavía en los Estados Unidos era muy complicada. No solamente era difícil mostrar un asesinato de una mujer desnuda en una ducha, bañadera, sino que era la primera película que muestra, por ejemplo, un inodoro. Por ejemplo. Mira ese dato. Ese dato existe gracias al o sea, ¿lo supiste viendo el documental? Hitchcock, no se mostraban inodoros. No hay inodoros antes de Psicosis. No se muestra el funcionamiento de un inodoro. ¿Por qué? Porque es muy humano. Claro. Pero Hitchcock dice, pero es fundamental en el plot, en el argumento. Así que luchó y es la primera vez que alguien se tira la cadena en pantalla. Qué loco. Es en Psicosis. Todo eso nos contará este documental, además de muchas cosas, sobre la escena más icónica de la historia del cine. 78/52 está en Netflix. Es súper entretenido. Y hay un montón de gente hablando desde la doble de cuerpo de la escena hasta... ¿Doble de cuerpo? Claro. Fuerte. Hasta fanáticos de la película, estudiosos del cine hermoso. 78/52. ¿Te puede gustar aunque no seas cinéfilo? Sí, porque está contado muy entretenido. De ahí nos vamos al segundo documental, que también está disponible en el Monopolio Rojo. Estamos hablando de un documental que es prácticamente una comedia. Estamos hablando de todo sobre el asado, de la dupla. ¿Cómo te gusta este documental? Mariano Con y Gastón Duprat, porque quería meter una comedia como de lugar en los documentales, y si no hay mejor comedia documental que todo sobre el asado. El Negro Álvarez es el narrador del documental. Ya está, ya sabes para dónde va la cuestión. En el cual veremos cómo prender el fuego, cuáles son los cortes, los tipos de cocción, la mirada psicológica sobre el asado, pasando por la litosis, los restaurantes y, por qué no, las parrillas al paso. Está lleno de buenos momentos, todo sobre el asado, pasando por las parrillas al costado de la ruta, una entrevista a Hugo de la brigada, donde la carne se corta con cuchara y el tipo llora desconsoladamente a cámara, hablando del arte de los parrilleros. El vegetariano no te lo quiere ver. Hay momentos maravillosos, súper incómodos, que es cuando, digamos, el entrevistado da por cerrado su speech, pero la cámara sigue prendida. Y entonces se convierte en un gran momento incómodo en que, bueno, ¿necesito seguir hablando o qué onda? Micrófonos que quedan prendidos y escuchamos off. Escuchamos un montón de gente hablando sobre la carne. No sabemos si realmente está todo pautado o no, pero lo que importa es el resultado, y el resultado es una gran comedia. Simula un momento de... Es maravilloso, todo sobre el asado, posiblemente el documental más divertido que he visto este año. Está disponible en el Monopolio Rojo, y de ahí salimos a otro documental. Porque hemos hablado de cine, hemos hablado de comedia, sí. Y por qué no hablemos de música. Quincy. Hemos hablado no hace tanto de este documental, pero sí vale la pena recordarlo. Cómo se te mueven las patitas de Becky. Rashida Jones habla de su papá, y cuando sos la hija del entrevistado tenés acceso a todo el material, que eso es lo mejor de los documentales. Pues tenés dos tipos de documentales, lo que tenés acceso a todo, y cuando sos hija de, y cuando no tenés acceso a nada. Digamos, este es un documental donde lo tenés a Quincy Jones hablando 2 horas de sobre sí mismo. Qué lindo, qué hermoso. Lo lleva adelante la hija. Digamos, la hija dirige junto con Alan Hick. La hija es actriz, también es directora, Rashida. Y lo tenemos al propio Quincy contando en primera persona, 70 años,
de música norteamericana, porque él básicamente atraviesa la historia de la música norteamericana desde, te digo, nació en el 33 y a los 14 años ya laburaba como trompetista en la Big Band de Lionel Hampton, además de hablar en serio de Quincy Jones, que a ver, con Basie, Paul McCartney, Stevie Wonder, Michael Jackson, Sinatra, produjo Thriller, Bad of the Wall. El uno. El tipo realmente, su vida atraviesa la historia de la música de los Estados Unidos de los últimos 70 años. Es más allá que la vida de Quincy Jones. De ahí volvemos al cine, porque también Netflix recuperó un material absolutamente maravilloso, que es un documental sobre una película que nunca tendría que haberse terminado, porque básicamente nunca se terminó. Porque nunca se terminó. Estamos hablando de Me amarán cuando esté muerto, de Norman Deville, un documental sobre los últimos años de Orson Welles, que en los 70 Welles vuelve a Estados Unidos, luego de su exilio en Europa, a filmar su última película para retirarse con gloria. Digo, ahora sí, me van a ver la última. El Ciudadano Wayne, mierda. El Ciudadano Kane, caca. Esto, caca. Ahora van a saber lo que es bueno, y el tipo estuvo... ¿Qué hizo? Nada. Nada. Digamos, se puso a pelotudear durante los últimos... Del 70 al 75. Yo creo que es una película que es muy linda, que va a hablar sobre un director que va a cumplir 70 años, que es muy amigo de un director joven que está ascendiendo, y en el cumpleaños 70 el tipo muere, pero a su vez también vamos a ver lo que está filmando ese director. Y entonces... Una locura. La película se filma a los ponchazos con ya Orson Welles. Bueno, soy Orson Welles, soy lo más grande que hay, y se hace lo que yo digo. Bueno, Orson, sí, dale, ponele, pero obviamente no voy a poner mi plata. Productor de acá, productor de allá, filmaciones que se atrasan más de lo que se suponía, y entonces el actor que hacía el personaje se cae. Lo llama John Huston, negro, vení, dale, ¿no querés ser protagonista? Bueno, dale, sí, filmemos un poco. Que una película dure de producción 5 años es un montón. Si dura 5 años... no se va a estrenar nunca. No existe, cosa que es más o menos lo que terminó pasando con Al otro lado del viento. Los productores pasan cosas y el material filmado termina en una bóveda en Francia, en juicio, en que nadie puede tocar ese material. Faltaban filmar 2 o 3 escenas que no se filmó por falta de plata, quedó todo en una bóveda, y sobre esos 5 años y sobre los últimos 15 de Orson Welles irá Me amarán sobre este muerto. Finalmente la película se estrenó este año en Netflix, se filmó las escenas faltantes sobre el papel sobre las anotaciones que había dejado Orson Welles. Se terminó de editar esta película, que es una película experimental. Si tenés ganas de ver, mirala. Si no tenés ganas de verla, no la mires, no te estás perdiendo gran cosa, pero sí es muy interesante y muy entretenido ver el detrás de cámara, de ver este rompecabezas maravilloso, que nunca sabremos si estaba todo bien armado, porque Orson Welles agarró y se murió, y sobre eso... Agarró y se murió, me encantó. Veremos entonces testimonios de mucha gente, conoceremos las excentricidades de este muchacho llamado Orson Welles en el documental Me amarán cuando esté muerto. Ahora vamos a hablar de un documental que no está en el Monopolio Rojo, hay que buscarlo por ahí, y si lo buscás por ahí, buscate la versión que tenga las canciones subtituladas, porque suman un montón. Estamos hablando de Searching for Sugar Man, un documental de 2012 que hemos hablado este año también. Estamos a finales de los años 60. Sí. Un tal Rodríguez graba 2 discos. Un tal Rodríguez. Sicto Rodríguez. Sicto Rodríguez graba 2 discos. Se mete 2 discos. Sí. Que fueron intrascendentes en el mundo de la música. Nadie los escuchó. Sin pena ni gloria. Vendieron 2 discos. El tipo graba 2 discos. Vencido el hombre. Desaparece del universo musical. A todo esto, en Sudáfrica, una chica que era la que había comprado o le habían grabado, creo que le habían grabado el disco, ese único ejemplar, alguien se lo grabó ella. Lo lleva a Sudáfrica. Y le da play. Jóvenes sudafricanos escuchan esas canciones de Sixto Rodríguez que hablaban sobre el antisistema, digamos, una especie de Bob Dylan antes que Bob Dylan. Claro. Y Sudáfrica, que estaba en pleno apartheid, claro, dice, esta es la posta. Esta es la que va. Sixto Rodríguez en Sudáfrica se convierte en el ícono de la movida cultural contra el apartheid en la juventud. Es el Bob Marley en Sudáfrica. Es más que Bob Marley, es una superestrella, y en Sudáfrica empiezan a comprar los derechos de esos 2 discos para éxito. El tipo en Sudáfrica vende más que Elvis. 30 años más tarde, sí, 2 fans dicen, ¿y qué fue de este muchacho? ¿Qué fue de la vida? Porque corría el rumor. ¿Él se enteró? ¿Se supo ídolo en Sudáfrica? No, el tipo había desaparecido del mundo musical.
No. Entonces, 30 años después, 2 fans sudafricanos empiezan, Google mediante, a investigar qué fue la vida de este muchacho, porque corrían versiones de que tras un concierto por una consola que andaba mal agarró y se suicidó en escena. Corrían distintas versiones sobre la muerte de Sixto Rodríguez, y entonces, bueno, googlearon Sixto Rodríguez, alguien vio a este señor, y ese mail es contestado diciendo: hola, soy la hija de Sixto Rodríguez. Y ahí comienza el documental. Ay, lo quiero ver. Es maravilloso. Searching for Sugar Man, búsquenlo por ahí, busquen la versión donde las canciones están traducidas, porque tiene todo un contexto y toda una cuestión. Búsquenlo, es realmente maravilloso este documental de Malik Bendeluj de 2012, Searching for Sugar Man. Y ahora sí, vamos con 2 bonus track. Searching for Sugar Man. ¿Y ahora? Y ahora tenemos 2 bonus track. Vamos a hablar de lo más parecido en la comedia al documental, es el stand-up. Gente que habla sobre sí mismo, gente que habla sobre el mundo y gente que habla sobre la actualidad. Ya sé a quién vas a traer. Vamos a hablar digamos, este tema no sale en ninguna parte del espectáculo, pero es del mismo tipo que hizo la música, porque no encontré nada mejor. Estamos hablando de Ricky Gervais y su stand-up Humanity, el primer especial tras 7 años que está disponible en Netflix. El tipo tiene una mirada muy ácida de todo, de la realidad, desde los trabajos en los perros, cuando pone esta, y vos que raza sos, vos vas a hacer tal cosa, vos que raza sos, vas a hacer tal otra, y vos ¿en serio? Yo voy a hacer tal cosa. Realmente es muy, muy gracioso. Esa parte cuando define para qué está hecho cada perro es espectacular. Vos te vas a tirar ahí y vas a dar lástima todo el día, ¿viste? El batata con cara de boludo. Vas a cuidar niños. Y vos vas a cazar leones. ¿En serio? ¿En serio me toca eso? Soy un perro. Es buenísimo. Es muy, muy gracioso. Pero bueno, es tan ácido que mira que yo soy ácida. Por momentos me choca su falta de sentido humano, porque se llama Humanity, sí. Y el tipo es lo menos humano. Yo me sentí muy representado, sí, claro, en varias partes igual que lógico. De su espectáculo. Hablará también de su presentación en los Golden Globes, sí. De lo que no tener hijos, de las mentiras de una sociedad que no entiende los chistes y de esa gente que se toma todo a modo personal. También hablaré de la fama y de la muerte. De eso va Humanity, posiblemente una de las cosas más graciosas y más interesantes para ver en Netflix a nivel stand-up. Y cerramos este segundo bonus track con Nanette de Hannah Gadsby, que creo que me lo comentaste, vos me lo recomendaste. Yo te lo recomendé, te lo hice ver y lo charlamos después al aire acá en su momento, cuando la rompió toda acá en Argentina, encima en plena discusión por la legalización del aborto acá. Exactamente. Entonces apareció el stand-up de Nanette y se convirtió medio en una bandera de lo que le pasa a las mujeres en general, porque ella escribe y habla desde la otra punta del mundo, pero habla de esto, ¿no? Digamos, es una mujer, de lo que es ser mujer neozelandesa. Neozelandesa, lesbiana, digamos, discriminada por ser mujer, por sus elecciones sexuales, por ser mujer en el humor, y cómo ella termina haciendo humor de las cosas que entiende que el hombre, de las cuales el hombre se ríe, y un día se da cuenta que no se quería reír más de ella misma, ni de las cosas que al varón le causaban gracia de ella, porque si eso era humor, era una mierda. Y es espectacular, porque además causa gracia, es muy graciosa ella, pero después llega a unos momentos de un clima ¿cómo decirlo? No de drama, sino de... No, yo lo charlamos, que era como una especie como de charla latente de un sobreviviente. Yo lo vi así, bueno, la segunda parte así. Del espectáculo. Sobrevivió a ser mujer. Claro, sí, sobrevivió a ser lesbiana. Haciendo humor. A comediante, siendo lesbiana en Nueva Zelanda, donde la homosexualidad era un delito hasta 1997. Y ella lo cuenta eso y también aclara que era de una ciudad muy chiquita, de un pueblo, que ahora no me sale. Y que sufrió abusos. Sí. Y que realmente la pasó muy mal y que, miren muchachos, todo esto, si a ustedes les causa gracia, a mí ya no, y yo quiero contar esto ya fuera de broma y quiero contar mi experiencia de vida. Y el segundo eje que engancha a Nanette también ahí pone en crisis esa vieja discusión que se viene dando sobre si se puede separar al hombre de su arte. Exactamente. Y si vos podés seguir valorando la obra artística de alguien independientemente de sus actitudes humanas y personales, y pone de ejemplo a Van Gogh. A Van Gogh y a Picasso. Y a Picasso, bueno, los artistas más reconocidos de la historia por ahí de los últimos siglos, y dice... Bueno, mira, tenemos este correlato
esta acción y este correlato, fíjate. No, y que además, ¿cómo relaciona el arte? Claro. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando admira algo, normalmente lo hace de una forma muy cortada, entrecortada. Sí, muy sesgada. Muy sesgada de la realidad, claro. Entonces dice, Van Gogh, el tipo más admirado, es que pintó esto por esta razón. Claro. O sea, que no deja por una mierda de su humanidad. Entonces, no dejaba de su arte reflejar lo que el tipo era. Un homofóbico, un enfermo, lo que sea, digamos. Ella, obviamente, lo que lo termina como reflexionando es, no puedes separar al hombre del arte, porque sería casi un delito a ese arte, digamos, ¿no? Cortar la historia. Pero bueno, está re bueno porque pone otra vez en la mesa esa discusión, ¿no? Es posiblemente el stand-up más interesante que he visto este año. Digamos, la acaban de escuchar a Yelén Verdiñas. ¿Qué más decir? Solamente que hagamos un breve repaso de todas las cosas que hemos visto entre documental y stand-up el día de hoy. Digamos, arrancamos con 7852, el documental sobre la escena de la ducha, todo sobre el asado, relatado por el Negro Álvarez. Quincy, la vida de Quincy Jones. Me amarán cuando estés muerto, los últimos 15 años de Orson Welles. Searching for Sugar Man, este muchacho Sixto Rodríguez y su resurgimiento tras 30 años de ausencia. Y los bonus track de Ricky Gervais, Humanity, y Nanek de Hannah Gatsby. Eso ha sido el primer compilado de Estuve Viendo de este año.